Buenas tardes a todas, a todos. Continuando con la clase de estrategias para el abordaje y la persecución de delitos complejos y criminalidad organizada, en este caso la clase sobre narcotráfico. Eh, Continúo con la clase iniciada por Aramis Amaris Lascano. Mi nombre es Lucía Fasiglione. Actualmente me desempeño como directora de lucha contra la narcocriminalidad en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Y lo que quería compartirles es un análisis que venimos haciendo, no solo nosotros, sino también hay especialistas que vienen trabajando, especialistas en materia de drogas, que vienen trabajando sobre las deficiencias, sobre los resultados obtenidos a partir de de las políticas de desfederalización en Argentina. Particularmente, nosotros vamos a abordar cómo el proceso de federalización en la provincia de Buenos Aires. Voy a compartir, a ver si encuentro acá, compartir pantalla. Bueno, eh, Aramis les explicó previamente el marco normativo y, bueno, y el marco en el cual se encuentra inscripta nuestro plexo normativo en materia de drogas, que básicamente es una mirada tiene una mirada prohibicionista sobre la problemática. Y particularmente eh, vemos que en el año 2005 se dio el debate en torno a la desfederalización, o sea, la llamada ley de desfederalización surge justamente en el año 2005, es la ley 26.052, es una ley que modifica el artículo 34 de la ley de estupefacientes la ley de estupefacientes es del año 1989. ¿Por qué se da esta discusión? O sea, hay un texto que habla un poco de los antecedentes, de cómo se fue gestando, cómo se fueron gestando, digamos, las discusiones en torno a esto. Es un texto de Roca Pamich que está en la bibliografía que les compartimos. Y ella lo que dice lo enmarca fundamentalmente post-2004, que en 2004 fueron se dieron como todas las discusiones en torno a, fuertes discusiones en torno a la seguridad, sobre todo con la irrupción del caso Bloomberg. Bueno, que eso generó un terreno fértil justamente para el debate de otras cuestiones, no solo el caso Bloomberg era en relación a los secuestros extorsivos y, bueno, como al, eso dio lugar a discursos, digamos, punitivistas, y, bueno, a un conjunto de leyes que después endurecieron las penas y demás cuestiones centradas en el punitivismo. Y esto también dio lugar, según esta autora, a que se proliferen, digamos, discursos asociados a a la problemática de las drogas, a cómo, a las deficiencias del sistema penal para perseguir el narcotráfico. En este sentido, la provincia de Buenos Aires fue como la principal impulsora del proceso de federalización. De hecho, fue la primera provincia en adherir. La ley se promulgó, la ley de federalización se sanciona en julio y la provincia de Buenos Aires inicia el proceso de discusión un mes después y termina adhiriendo formalmente en diciembre de 2005 a través de la ley 13.392. Es importante remarcar que la ley de la provincia de Buenos Aires cuenta solamente con 2 artículos. Por eso el debate ya venía dándose, es un debate que ya venía dándose a nivel provincial y que era una demanda del Ejecutivo provincial, y que a nivel nacional fue una discusión moldeada
por la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, la ley de adhesión solamente cuenta con dos artículos, uno que es el artículo de adhesión formal y otro que es el artículo que solicita y que señala que la provincia se encuentra a la espera de las partidas presupuestarias que define la ley de desfederalización para la adecuación de las policías, del Ministerio Público Fiscal, del Poder Judicial, para adecuar esas instituciones a los nuevos requerimientos de esto, de hacerse cargo justamente de los delitos menores de la ley de estupefacientes. Estos delitos, seguramente Aramis ya les comentó previamente, pero son los delitos relacionados con la comercialización al menudeo. Y bueno, también los delitos de tenencia simple y tenencia para consumo personal. Eh, entonces, es importante destacar que si bien la provincia de Buenos Aires tuvo una ley de adhesión muy escueta, otras provincias que adhirieron eh, pusieron en sus leyes de adhesión, generaron algunos mecanismos, algunas cuestiones formales, agencias, generaron, digamos, disposiciones relativas a bienes decomisados, disposiciones relativas a la actuación judicial, justamente como para darle un encuadre más efectivo al desarrollo digamos, de las prácticas de persecución penal del narcomenudeo. Eh, ya metiéndonos en el debate, el debate que es el debate legislativo que se dio a nivel nacional y a nivel provincial. Eh, Vamos primero por los argumentos a favor. Los argumentos que se desplegaron a favor de la desfederalización tuvieron que ver con que se relacionaba el aumento del delito, o sea, el aumento del delito relacionado al delito de narcotráfico, a los delitos de drogas, con el creciente consumo de estupefacientes. ¿Sí? Es una época, esos años son una época en la que efectivamente las estadísticas de Cedronar marcan cómo se comienza a dar un aumento en el consumo de drogas por parte de la población. Y bueno, se relacionó como el creciente consumo de estupefacientes con la aparición de redes de narcotráfico de pequeña, mediana escala, y que en la provincia de Buenos Aires se señalaba que eso estaba íntimamente relacionado con, o que era un medio de subsistencia de familias de escasos recursos, ¿no? O sea que se recurría a esas redes que muchas personas y digamos, que vivían en zonas o que tenían situaciones económicas desfavorables, recurrían a las redes de narcotráfico de mediana o de pequeña escala, justamente para solventar su vida diaria. En este sentido, otro de los argumentos tuvo que ver con que la justicia federal, que era la que se encargaba hasta ese momento de la investigación y de la persecución del narcotráfico en la provincia de Buenos Aires, tenía, o sea, tenía muy pocos recursos para hacerlo. De hecho, ahora más adelante vamos a ver, pero eran una cantidad muy pequeña de juzgados los que habían en aquel momento, y que por eso, por el poco despliegue territorial, solo se enfocaban en la investigación del narcotráfico a gran escala, pero que desatendían la demanda, digamos, de los municipios, de las intendencias, que tenían que ver con esta problemática supuestamente creciente que era el narcotráfico, el narcomenudeo.
o sea, con las bocas de expendio a nivel barrial, con las situaciones de violencia, se desentendían supuestamente las agencias judiciales federales de las situaciones de violencia y de consumo de jóvenes, siempre, ¿no? Que se asocia el narcotráfico siempre se encuentra asociado como, y las drogas siempre asociadas a las juventudes. Eh, También hubo eh, un argumento a favor que tenía que ver con la policía de la provincia de Buenos Aires, con la bonaerense, que lo que señalaban era que la policía se encontraba impedida de actuar en casos de narcotráfico en la provincia de Buenos Aires y que de esos casos se tenía que encargar de que esos casos se encargaba la policía federal, lo cual es una falacia, porque la policía, de hecho, en los debates legislativos eso se dio, eh, eh, digamos que hubieron miradas contrapuestas en relación a eso, porque la realidad lo que marcaba era que justamente la policía de la provincia actuaba en flagrancia, digamos, en casos de flagrancia por delitos relacionados con drogas, tiene la potestad de intervenir y de hecho intervenía en esos casos. Y también hay una cuestión relativa a que la justicia, tanto provincial como federal, tiene la potestad de solicitar la intervención de una determinada fuerza de seguridad y muchas veces la policía de la provincia de Buenos Aires, la policía bonaerense, era solicitada por los jueces, por los fiscales para intervenir. Eh, También esto es lo que les quería comentar en relación a la cantidad de jueces y fiscales. Lo que se argumentó es que al haber mayor cantidad de jueces provinciales, en aquel momento 450 jueces provinciales frente a 38 jueces federales, bueno, eso iba a permitir una mayor celeridad, una mejor actuación, una mejor gestión de las causas por narcotráfico en la provincia. Ahora vayamos a los argumentos en contra. Los principales argumentos en contra tuvieron que ver se centraron justamente en la policía, sobre todo en la policía, que era una policía que venía ya muy cuestionada eh, ya hacía varios años. Sobre todo las críticas tuvieron que ver con la ineficiencia policial, pero sobre todo con la corrupción policial. Se señaló justamente que dejar en manos de la policía de la provincia el control total del territorial respecto del delito de narcotráfico, eso acarrearía mayores casos de corrupción policial y de connivencia policial o de involucramiento de efectivos de la bonaerense en los entramados delictivos, que fue efectivamente lo que eso efectivamente sucedió más tarde, ¿no? Sin embargo, uno de los impulsores de la ley de desfederalización es justamente el ministro de Seguridad de la provincia, que había sido nombrado recientemente, que es Leonard Lanian, y que tenía eh, un apoyo muy importante de los sectores progresistas, de la política y de la academia, porque tenía como legitimidad en ambos ámbitos. Eh, y, mm, y lo que señalaba Arlanian era justamente en contra, digamos, como para contrarrestar estos discursos que señalaban a la policía como corrupta y que eh, justamente señalaban que la policía iba a profundizar esas redes de corrupción. Lo que respondía Arlanian en relación a eso es que se estaba iniciando un proceso en la provincia de reforma
de la policía bonaerense, que efectivamente sucedió, y que eso iba a decantar en prácticas más transparentes y en mejores prácticas policiales, con lo cual eso no sería un problema. Sin embargo, a nivel provincial, uno de los legisladores provinciales que promovían el proyecto de federalización, también señaló en su discurso, esto sale, digamos, de las transcripciones taquigráficas del debate legislativo. Bueno, y este legislador lo que señalaba era que la policía ya era corrupta, con lo cual no había que preocuparse de que fuese más corrupta todavía, que eso no era un problema, que además la policía ya actuaba en causas de narcotráfico, la policía bonaerense, con lo cual eh, para él era un argumento no válido en ese sentido. Por otro lado, otro de los argumentos en contra tenía que ver con solo muy pocos legisladores en aquel momento acompañaron esta moción, pero lo que señalaban era que esta modificación, la desfederalización, debería haber ido acompañada de la despenalización de la tenencia para consumo personal. ¿Por qué? Porque al tener mayor despliegue territorial la bonaerense y al encargarse la policía de la provincia y la justicia provincial del narcomenudeo, pero también de la tenencia simple y de la tenencia para consumo, eso lo que iba a provocar era un encarcelamiento, según lo que señalaron estos legisladores, era un encarcelamiento masivo de consumidores. Y de hecho, al principio, hay un informe de la Procunar del año 2014 que señala justamente que los primeros años de la desfederalización se produjo un pico muy importante de detenciones y de causas por tenencia para consumo personal. De hecho, del total de las causas iniciadas en esos primeros 3, 4 años, la tenencia para consumo y la tenencia simple sumaban casi el 60% de las IPPs. Eh, por otro lado, también se criticó que la ley fuera presentada como una herramienta para controlar la oferta de droga y que a través de ese control se generaría una reducción en el consumo. Esto fue uno de los argumentos a favor de la ley, ¿no? Que el mayor control punitivo lo que iba a generar era menor oferta y por lo tanto menor demanda. Esto ya a nivel mundial ya está comprobado que no es así, que el punitivismo y que las leyes penales no solucionan el problema del consumo de drogas, sino que justamente el consumo de drogas puede ser como puede no ser un problema, punto número uno, y número dos, cuando se trata de un problema, porque son consumos problemáticos, en ese caso es un problema de salud y no de seguridad. Por último, una de las últimas críticas que se hicieron fue a la postura que manifestó el propio gobernador Felipe Solá, que fue que encarnó específicamente el debate en torno a la desfederalización. En aquel momento realizaba declaraciones en torno a esto en los medios de comunicación, y lo que dijo en aquel momento es que la desfederalización generaría más bocas para denunciar, más bocas de recepción de denuncias por cuestiones de comercialización de estupefacientes, pero al mismo tiempo asoció la venta de drogas a cuestiones de necesidad de los sectores populares. Y dijo una frase que fue como bastante criticada, que es bastante recordada, que es la señora de ojotas que termina de hacer el puchero y
Ay, esto. La señora de Ojotas que termina de hacer el puchero y vende marihuana como una forma de parar la olla, ¿no? Eh, entonces, eso recibió bastantes críticas porque primero hay una asociación clara entre pobreza y delito en esta declaración. Eh, y segundo, como la forma de solucionar la necesidad que tendrían los sectores populares de recurrir a la venta de estupefacientes, sería la vía punitiva en lugar de que esa solución sea en términos sociales, económicos, digamos, de desarrollo social. Ahora bien, eso esas discusiones fueron las que se dieron en el marco del debate legislativo. Finalmente la ley fue aprobada y fines de 2005, comienzo de 2006, esa implementación comenzó a funcionar de manera efectiva en la provincia de Buenos Aires. Hablando ya de la implementación de la desfederalización. Como punto número uno, la provincia de Buenos Aires nunca recibió, ninguna provincia en realidad recibió los recursos que la ley pautaba, la transferencia de recursos que se pautaba de nación a las provincias para que las provincias adecúen sus estructuras judiciales y policiales al combate, entre comillas, del narcotráfico. Bueno, ese dinero nunca se transfirió. Hay un estudio de Mauro Benente que se llama el gasto de la, ahora no recuerdo exactamente el nombre, pero políticas de drogas, el gasto en las políticas de drogas, que también lo vamos a poner en la bibliografía. En ese estudio lo que se señala se hace una estimación del costo de la persecución del narcotráfico en la provincia de Buenos Aires, solamente a partir de datos del Servicio Penitenciario Bonaerense. Eh, Ese gasto da que entre 2005 y 2019 se invirtieron 30.000 millones de pesos eh, en, digamos, en la persecución del narcotráfico. Esto sin contar gasto policial, lo que se gasta en personal de calle, investigación policial y demás, y judicial, todo lo que es la burocracia judicial. Eh, este siempre fue un problema, ¿no? Y siempre fue una demanda por parte de las autoridades provinciales que no, la ausencia, digamos, de transferencias de recursos y que significa un gasto sumamente importante para cada una de las provincias, sobre todo para la provincia de Buenos Aires, que, como vamos a ver más adelante, quintuplicó la cantidad de causas por narcomenudeo entre 2005 y la actualidad. Bueno, como una forma de compensar esa deuda, la Nación siguió realizando las pericias químicas, es decir, siguió prestando sus cromatógrafos de la Policía Federal, de Gendarmería, pero sobre todo de la Policía Federal, al Ministerio Público de la provincia. Esto sigue sucediendo hasta la actualidad. De hecho, las pericias de sustancias tienen grandes problemas en la actualidad. Hoy en día una pericia tarda en promedio 2 años en llevarse a cabo, con lo que eso significa, ¿no? En términos de afectación de derechos, porque durante esos 2 años una persona o más de una persona permanecen con prisión preventiva. Y a su vez, en 2018 se firmó un convenio que determinó que el Servicio Penitenciario Federal recibiría a 3.000 personas detenidas en el SPB. Y esto se cumplió a medias. A mediados del 2021 se habían transferido 241 personas privadas de la libertad al Servicio Penitenciario Federal, nada más.
Ahora yendo en relación a la implementación, a la calidad de las investigaciones o a cómo se desarrollan esas investigaciones a nivel provincial y federal, cómo evolucionó la persecución penal post de federalización. Lo que vemos es que entre 2006 y 2021 las investigaciones por narcomenudeo crecieron un 500%, pero eso no se tradujo en mayor eficiencia de las investigaciones, como vamos a ver más adelante. Acá, como para que tengan en cuenta, eh, les comparto algunos datos de la cantidad de investigaciones penales preparatorias. Ese es el desglose de la sigla IPP. Eh, Estos son datos del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires. Después, más adelante, vamos a ver más datos, pero como para que ya sepan de dónde salen esos datos. Por un lado, la Procuración publica sus informes anuales de estadísticas delictuales, y esos informes están desagregados por tipo delictivo. Y a su vez, todos los años también publica un informe que se llama Memoria de Estupefacientes, que se pueden descargar de su página web, en los cuales se hace un análisis más detallado de las estadísticas en materia de drogas, en materia de narcotráfico. Acá particularmente vemos que en el año 2009, que es cuando empiezan a registrar ellos en el Ministerio Público drogas, vemos que la cantidad de investigaciones era 31.691 y que su pico más alto fue en el año 2019, 89.400, con 89.400. Y en 2020 bajan, pero esto es por la pandemia, y en el año 2021 volvieron a subir, no al nivel que habían adquirido en 2019, que tuvo como eh, digamos, el salto más importante. Mientras que el 2009 drogas era el octavo delito en cantidad de IPPs en el marco, digamos, de todo de todo el resto de los delitos contabilizados por el Ministerio Público, actualmente es el tercer delito, ya hace algunos años que viene siendo el tercer delito en importancia. Yendo específicamente a estos datos que yo les comentaba de las memorias de estupefacientes, lo que observamos es que después digamos, después de esos primeros años en los que los delitos por tenencia para consumo llegaron casi al 60% del total, digamos, de IPPs, ocupaban, digamos, ese porcentaje, sumaban ese porcentaje. Después de eso, el Ministerio Público evidentemente ajustó, no de manera formal, porque no hubo eh, una disposición formal por parte de la procuradora en aquel momento, eh, para eh, digamos, para aplicar, si se quiere, el principio de oportunidad, que significa justamente centrar en los esfuerzos de persecución penal en los delitos más complejos y no digamos, en cuestiones que de hecho además están despenalizadas a partir del fallo Arriola. La tenencia para consumo está despenalizada, con lo cual evidentemente hubieron directivas por parte del Ministerio Público y estos valores, o sea, pasaron del 60% a un promedio entre tenencia simple y tenencia para consumo personal del 30%. Como vemos, en 2016, 2017 y 2018, esos datos justamente se reflejan de esa manera. Vemos que en azul, tenencia para consumo y tenencia simple el 6%. Suman más o menos eso, ¿no? Un 30%. Y los valores de comercialización, de las investigaciones por comercialización de drogas, siempre estuvieron por arriba del 60%. Siempre no, digamos, después de que se ajustaron, digamos, esos criterios de persecución de los primeros años.
Ahora, si uno indaga un poco más en relación a eh, cómo digamos, cómo terminan, cuál es el cauce de esas, cuál es el cauce que siguen esas investigaciones, que en realidad eso es digamos, es un indicador muy importante de la eficacia de la persecución, porque muchas veces estos organismos, los ministerios públicos, muchas veces los ministerios de seguridad, las policías, presentan los principales datos que nos presentan como criterios de eficacia o indicadores de eficacia de la persecución penal son justamente la cantidad de detenciones, la cantidad de encarcelamientos, digamos, de privaciones de la libertad y la cantidad de causas iniciadas. Ahora, cuando uno indaga en relación a qué sucede con esas causas iniciadas, lo que vemos es que justamente el 90% de las causas por comercialización son archivadas o desestimadas. En este caso vemos que solamente 1.500 son elevadas a juicio, solo 23 llegan a juicio abreviado, en 33 se produjo una extinción de la pena, incompetencia, prescripción, 50 tuvieron sobreseimiento. Bueno, en definitiva, el 90%, solo el 10% tienen una tramitación positiva de esa cantidad de causas. Y las de tenencia para consumo, con las de tenencia para consumo sucede más o menos lo mismo, porque acá o sea, hay archivo de desestimación y utilización del principio de oportunidad, que fundamentalmente es eso, ¿no? Es como desestimar una causa por su irrelevancia en materia penal. Eh, Ahora, en relación a las incautaciones, en relación a los secuestros de sustancias, que esto también es otro de los indicadores que nos podrían señalar hacia dónde está yendo la persecución penal. Lo que observamos estos son datos de hasta 2018 y al lado tenemos otro gráfico que señala cuáles fueron las incautaciones en el 2020, que fue año de pandemia. Todavía no tenemos el detalle del año 2021 porque no salió todavía el informe de procuración, pero la tendencia se mantiene, ¿no? O sea, vemos que sobre todo se producen secuestros de marihuana y en segundo lugar de cocaína, pero muy por debajo, muy por debajo. Y no se especifican, al menos en los gráficos, eh, incautaciones, secuestros de otro tipo de sustancias. Recién en el año 2019 la Procuración empezó a incorporar en sus informes eh, otro tipo de sustancias, el detalle, digamos, del secuestro de otro tipo de sustancias, pero no en los gráficos, porque al ser tan insignificantes las cantidades, las incorporaron, digamos, en el cuerpo, digamos, del texto, y vemos que en 2019, por ejemplo, se incautaron 11.600 pastillas de LSD, 3.500 pastillas de éxtasis, 4.200 pastillas de psicofármacos y 116 pastillas de MDMA. Como verán, son números sumamente irrisorios, al igual que los de la cocaína. eh, y lo que vemos es que justamente las investigaciones, las incautaciones son como un indicador muy potente que nos marca que las investigaciones justamente están direccionadas digamos, en cuestiones de baja lesividad, de bajo daño social, que sí, están centradas básicamente en la persecución de venta y consumo de marihuana, de cannabis. Eh,
Por otro lado, otra de las cuestiones a tener en cuenta para evaluar el funcionamiento de la desfederalización y de la persecución del narcomenudeo en la provincia eh, tiene que ver con la articulación interjurisdiccional. La provincia de Buenos Aires tiene serios problemas de fragmentación de la competencia. ¿Eso qué hace? Eso genera ruptura de la información de la cadena criminal, que significa que eh, cuesta muchísimo conectar las investigaciones por narcomenudeo con investigaciones más importantes que nos lleven a identificar verdaderas bandas criminales. Y eso justamente lo que genera es inconvenientes para el seguimiento y el encarcelamiento de las cúpulas de las bandas criminales, eh, que justamente es lo que generaría eh, que haya un corte, digamos, en la cadena de comercialización. Como actualmente lo que se hace es cortar la cadena en los eslabones más bajos, más expuestos de la cadena criminal, eso genera que justamente esos eslabones son los más intercambiables, entonces la cadena sigue, en general sigue funcionando. Cuando se producen investigaciones importantes en las cuales digamos que se corta en lo alto, digamos que se interviene en la parte más compleja del entramado delictivo, ahí el desarrollo, digamos, digamos, de las prácticas delictivas cesa durante un tiempo o se reorganiza de otra manera, porque esto también hay que tener en cuenta que son, digamos, entramados criminales que ya están sumamente consolidados y que al tener vías de acceso por fuera de nuestro país, al no producirse eh, el, ni la cocaína, ni la marihuana que se comercializa, digamos, aquí en Argentina, eso también tiene como una inercia muy fuerte que hace que siga funcionando de alguna manera. Pero la manera, digamos, de conjurar este tipo de delitos es justamente encarando, digamos, investigaciones complejas digamos, que se centren en los entramados más complejos, más encumbrados de la cadena criminal. Sin embargo, eso es lo que sucede menos, ¿no? No decimos que no sucede porque cada tanto alguna causa importante sale, digamos, sale a la luz o se logra, digamos, desbaratar algún tipo de banda criminal, pero no es lo habitual, ¿no? Lo habitual es justamente el encarcelamiento y la persecución de los eslabones más débiles. Eh, Y lo que señala acá, lo que vemos es un gráfico en el cual en azul vemos el aumento ininterrumpido del 2009 en adelante de las causas provinciales, de las causas por narcotráfico en la provincia. Y tenemos a partir del 2011 datos de la Procunar, de la Procuraduría de Lucha contra la Narcocriminalidad, del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Vemos que en 2009, en 2011 se inició, había un promedio, unas 1.300 causas por narcotráfico y ese número va decayendo hasta el año 2020, que llegan a unas 273 causas nada más. O sea, la promesa de que la provincia de Buenos Aires iba a enfocarse en los delitos menores y la justicia federal se encargaría de profundizar las investigaciones a gran escala, eso, viendo este gráfico, claramente no sucedió, porque las causas federales no dejan de disminuir.
Las investigaciones federales, al igual que las provinciales, en su mayoría son iniciadas por las agencias policiales. No surgen, digamos, en sede judicial. No, eso no sucede ni en la provincia ni en el fuero federal. Y la mayoría de las investigaciones son por comercialización, artículo quinto, inciso C de la ley de estupefacientes. Eh, Estas son las causas menos complejas, son las menos complejas, son las que están generalmente muy asociadas al narcomenudeo. Y por otro lado, las investigaciones más complejas, en los últimos años, las investigaciones más complejas iniciadas por el Fuero Federal, dan un promedio de 100 investigaciones anuales nada más, contra las 89.000 investigaciones iniciadas, bueno, el año pasado, el 2021, 70.000 investigaciones iniciadas en el Fuero Provincial. Otra de las consecuencias de la implementación de la desfederalización tiene que ver con el aumento de la población carcelaria. Eh, Hoy en día la provincia de Buenos Aires cuenta con valores digamos, cuenta con una superpoblación carcelaria muy grave, y la desfederalización contribuyó al agravamiento, contribuyó a que se llegara, digamos, no al agravamiento, porque cuando se desfederalizó no había superpoblación carcelaria, sino que eso fue empeorando con el correr de los años, y el traspaso, digamos, de los delitos de drogas contribuyó a que eso empeorara. Hoy en día el servicio penitenciario cuenta con, a octubre del 2021 contaba con 5.900 personas cumpliendo pena de o prisión preventiva por delitos de drogas. Eso representa el 12,2% del total de la población penitenciaria, que es un montón, porque eso da como resultado que los delitos de drogas ocupan el tercer lugar entre los motivos de encarcelamiento en la provincia de Buenos Aires, por debajo de robo, ¿no? Eh, en relación a la superpoblación carcelaria, la mayor parte de esta población se encuentra detenida por comercio de estupefacientes. Eso en la provincia de Buenos Aires hace que esté impedida la excarcelación, y también facilita el uso desproporcionado de la prisión preventiva. Más del 60% de las personas encarceladas o privadas de su libertad se encuentran procesadas, es decir, que no tienen condena. El aumento constante de la población carcelaria, como de las investigaciones iniciadas por las agencias judiciales, son el resultado de una política criminal enfocada en los eslabones de mayor exposición al sistema penal, más débiles, más reemplazables de la cadena delictiva, en detrimento de la persecución de cadenas y organizaciones dedicadas a la distribución y abastecimiento de las bocas de expendio en la provincia de Buenos Aires. Tanto la cantidad de personas encarceladas como de causas judiciales en trámite, es lo que les decía, son los principales indicadores de las agencias de persecución para medir el éxito en materia de narcotráfico. Pero bueno, si ahondamos en estas otras cuestiones que les marcaba previamente, observamos claramente que justamente no el, la política se encuentra centrada en cuestiones de baja escala, de baja monta. Otra de las cuestiones que deja como saldo de la implementación de la desfederalización en la provincia de Buenos Aires es el aumento del encarcelamiento, de la privación de la libertad de mujeres cis, trans y travestis. Acá vemos un gráfico
que nos marca, es un gráfico del 2020. En este gráfico observamos que las mujeres, pero más o menos, si bien es de 2020, el porcentaje se mantiene más o menos de la misma manera. Vemos que casi la mitad de las mujeres cis que están presas lo están por delitos de estupefacientes. Más del 70% de las mujeres trans están por delitos de estupefacientes y solo el 12%, menos el 11,5% de los varones están por delitos de estupefacientes. Si bien la cantidad de varones es mucho mayor que la de mujeres y mujeres trans, decíamos que había unas 5.000 personas presas. Bueno, mujeres, hay 1.000 mujeres presas aproximadamente, y aproximadamente hay unas 80 o 90 personas trans presas. Es decir, la cantidad absoluta, en términos absolutos de varones, es mayor, pero en términos relativos, en términos proporcionales, las mujeres trans y las mujeres cis se encuentran más capturadas, digamos, por el lente del sistema penal a la hora de juzgar este tipo de delitos. Bueno, como les decía, la ley 23737, o sea, la ley de drogas o de estupefacientes, es la primera causal de encarcelamiento de mujeres cis, trans y travestis. En el caso de los varones representa el tercer motivo de encarcelamiento. La participación de estas poblaciones en los roles delictivos, eh, la participación de estas poblaciones en general es en roles delictivos intercambiables, son los roles más expuestos de la cadena de criminalización. eh, Esto, más allá de que las propias organizaciones criminales utilizan justamente a este tipo de poblaciones eh, como fusibles, más allá de eso también, estas personas, estas poblaciones, recurren a la venta de estupefacientes también como un medio de vida. En el caso de las mujeres trans, por ejemplo, es muy claro eso, ¿no? Es, es, es muy claro, por ejemplo, lo que sucede en la zona roja de la ciudad de La Plata, que esa zona roja justamente, de esa zona salen el 90% de las personas trans que se encuentran detenidas. Es decir, que la policía tiene el lente muy puesto en la investigación de ese tipo de hechos en la zona roja de La Plata. Eh, y claramente la combinación entre el trabajo sexual y la venta de drogas es justamente una combinación que habla, digamos, eh, digamos, de la utilización de ambas cuestiones como medios de vida, digamos, medios económicos de vida. La evidencia demuestra que en materia de persecución y juzgamiento de los delitos desfederalizados, las agencias del sistema penal carecen de una política criminal estratégica con perspectiva de género, eh, que pueda hacer frente a estas modalidades delictivas y que produzca mayor impacto en la desarticulación de los mercados de drogas ilegalizadas. Esto es importante remarcarlo porque actualmente, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires no hay fallos con perspectiva de género en materia de drogas. Esto es algo que sí sucede en el Fuero Federal, no de manera extendida, pero sí hay fallos que utilizan, digamos, la perspectiva de género como un lente sumamente importante a la hora de juzgar a las mujeres cis, trans y travestis. Justamente entendiendo, o sea, cómo lo hacen comprendiendo las condiciones de vida, comprendiendo las motivaciones que tienen esas mujeres al entrar, digamos, las motivaciones que tienen para entrar en esos entramados delictivos, si esas motivaciones son por necesidad, si es una motivación por
la convivencia con una pareja que justamente se dedica a la venta de estupefacientes, en muchos casos se encuentran obligadas a hacerlo, lo cual está como en un borde con la trata de personas. Entonces las realidades, digamos, son mucho más complejas que en el caso de muchos varones que quizás sí lo hacen, quizás sí ahí hay como una especie de, no hay una especie de, hay un reconocimiento, hay una identificación con ciertas tareas delictuales que se juegan ahí cuestiones más identitarias, y en el caso de las mujeres y las mujeres sí, trans y travestis, eh, quizás eso no se da tanto. Todo, o sea, depende un poco igual de cada zona, ¿no? Pero en general sucede de la manera que les contaba. Bueno, por último, hemos hecho un recorrido por, por las consecuencias, digamos, por los debates, por eh, por las argumentaciones que rodearon, digamos, el proyecto de desfederalización al cual adhirió la provincia de Buenos Aires, pero también 8 provincias más. El último distrito en adherir fue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2019, y las consecuencias de esa adhesión fueron más o menos las mismas. Hay un informe muy interesante del Centro de Estudios Legales y Sociales a un año de la desfederalización, lo publicaron creo que en el 2020. Eh, Ellos lo que hacen justamente es este mismo análisis que les fui transmitiendo a lo largo de la exposición, y llegan a más o menos las mismas conclusiones que nosotros en la provincia de Buenos Aires. Eh, pero como para cerrar con reflexiones en relación a cómo repensar la desfederalización o qué hacer en materia de políticas de drogas, eh, sobre todo a la luz de la desfederalización. Eh, lo que, una primera cuestión tiene que ver con pensar que el proyecto desfederalizador justamente no cumplió con los objetivos que se propuso, ¿no? El objetivo era eh, mejorar la calidad de las investigaciones federales y mejorar la persecución del narcomenudeo, y eso en conexión con las causas, digamos, federales, como para intentar generar una conexión entre lo que sucedía en los territorios en aquel momento, bueno, hoy en día también, lo que sucede en los territorios y lo que sucede digamos, en los centros de producción, porque hay que tener en cuenta que muchas veces los centros de producción o de corte de las sustancias no son los mismos, eh, no coinciden con los centros de venta, ¿no? La venta puede darse, o sea, los centros de distribución y de corte muchas veces tienen como rutas muy específicas para llegar a los centros de comercialización. Entonces, esa conexión entre dónde se vende, dónde se vende, quiénes venden y quiénes producen y quiénes estiran esa sustancia para la venta, eso es justamente una de las cosas que está fracasando actualmente en las investigaciones. Con lo cual, es importante, más allá de desfederalización sí o desfederalización no, es importante revisar los procesos de trabajo. Los procesos de trabajo tanto de los ministerios públicos, fiscales, como de las policías y como de los organismos y como del Poder Judicial, ¿no? Tanto provinciales como federales. Justamente lo que se da hoy en día es un problema de articulación entre esas instituciones. Y eso es lo que produce gran parte de los problemas que estábamos señalando. O sea, son problemas más de las burocracias institucionales
que problemas normativos, o sea, más que problemas o sea, la desfederalización, si funcionara efectivamente, si hubiera lineamientos de política criminal claros para cada una de esas instituciones y cada una las llevara adelante de la mejor manera, los problemas que fuimos viendo en relación a la desfederalización probablemente no sucederían. Por otro lado, algo que hay que repensar es justamente, y que hay que reformar, es justamente la ley de estupefacientes, que es del año 1989, eh, y que fue generada, digamos, bajo un paradigma prohibicionista, pero además en un momento cultural, social, específico. Las políticas de drogas hoy en día tienen que estar pensando en la reformulación de la ley de drogas, en la reformulación de los topes y de las escalas de, de las escalas penales, y además tienen que estar pensando en los tipos, en la despenalización, tenemos que estar pensando también en las posibilidades de despenalización de todas o de algunas de las sustancias, que algunas ya, de hecho, ya se encuentran despenalizadas, como lo es el cannabis, que, que actualmente se puede utilizar con fines medicinales y se encuentra despenalizado en ese sentido. Y por último, algo que es muy importante y que es intrínseco a todo esto que a todo lo que venimos viendo y que es nuestra fuente, digamos, fundamental para poder analizar cómo funcionan estos procesos, es justamente la información criminal. O sea, es muy necesario que contemos con información criminal de calidad. eh, los informes que hoy vemos de procuración o de los ministerios de seguridad muchas veces están pensando en estos números que les comentaba, que son los indicadores más habituales para medir el éxito o para medir el trabajo que llevan la persecución de estos delitos. Y en general son datos que nos aportan muy poca información sobre la calidad de esos trabajos, ¿no? Entonces necesitamos información criminal de calidad que esté pensando en indicadores de distintas cuestiones, indicadores de éxito, eh, indicadores que nos permitan evaluar los procesos de trabajo y el direccionamiento que le estamos dando a la persecución penal. Y bueno, también necesitamos análisis más complejos de esa información, porque también sucede algo que es que quizás la información con la que contamos tampoco es pensada en términos estratégicos, ¿no? Así que bueno, les agradezco por haber prestado atención a esta clase. Les dejamos a mano los materiales en el campus virtual y cualquier duda, cualquier consulta, cualquier cuestión que se les ocurra y quieran compartirnos, quedamos a disposición. Muchas gracias.